con el curso de Derecho Agrario y Ambiental. Nos vamos a ir abriendo los espacios para que vayamos comprendiendo la temática del programa. Acá nosotros tenemos en la pizarra el concepto de derecho agrario, de derecho y aspecto ambiental, los cuales vamos a ir desarrollando poco a poco para que nosotros vayamos comprendiendo lo que es la temática del curso. Muchos jóvenes que fueron mis alumnos en el semestre pasado, pues ya más o menos creo que ya vimos un par de pinceladas de estos conceptos. Y esto ustedes lo vieron en el pensum introductorio. Cuando hablamos del derecho, el derecho es esa voluntad que tenemos para desarrollarnos y para poder nosotros actuar en la vida. Pero cuando nosotros hablamos de un derecho en particular, nos estamos refiriendo al conjunto de normas. La primera definición es el derecho es ese ámbito, es ese desarrollo, es esa conducta humana por medio del cual nosotros nos desarrollamos en la vida. Es una conceptualización muy general, pero cuando hablamos del derecho agrario, cuando hablamos del derecho ambiental, cuando hablamos del derecho penal, entonces aquí, o cuando hablamos del derecho propiamente dicho, es el conjunto de normas que tienen por objeto la regulación de determinada área. Es el conjunto de normas que tiene por objeto la regulación de los aspectos eminentemente agrarios, que regulan el derecho penal, que regula el derecho procesal penal, que regula el derecho ambiental, que es el conjunto de normas. Pero cuando hablamos del derecho adjetivo y del derecho sustantivo, nos estamos refiriendo ya a una conceptualización de la materia. Si nosotros hablamos del derecho sustantivo, es el conjunto de normas plenamente establecidas en un cuerpo determinado. Ese derecho sustantivo puede ser el Código Penal, que nos regula las penas, las medidas y los delitos. Entonces, es el derecho sustantivo. Pero cuando hablamos del derecho adjetivo, es el conjunto de normas que tiene por objeto la regulación de las normas sustantivas. En materia penal, los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Y en derecho agrario, materia de derecho agrario basado a las normas plenamente establecidas en el derecho sustantivo. En ese orden, ustedes ya más o menos se han puesto a pensar en qué es lo que nosotros vamos a ir desarrollando. El futuro profesional del derecho debe adquirir conocimientos teóricos y prácticos que se estudian en estas ramas del derecho, principalmente en el agrario y en el ambiental.
Los profesionales futuros de la Universidad de San Carlos y los actuales, desde luego, deben estar debida y convenientemente imbuidos de la importancia que representa el derecho agrario como un instrumento que contribuye a la paz social y el derecho ambiental como coadyuvante al derecho humano fundado en una estrategia ambiental que permita un desarrollo sostenible en la agricultura y en el ambiente. Quiere decir que el futuro profesional debe estar completamente enterado o bien imbuido en lo que es el aspecto agrario y en los aspectos ambientales. Cuando nosotros hablamos de esa paz social, principalmente en lo agrario, es porque anteriormente, 30 años atrás, no se podía hablar de los aspectos agrarios, porque ya los latifundistas ya miraban los movimientos eminentemente revolucionarios. Los latifundistas y principalmente los criollos, los hijos de los españoles nacidos en América, en Guatemala. Y la estrategia que permite entonces un desarrollo sostenible radica fundamentalmente, pon atención, esto del desarrollo sostenible, ese desarrollo sostenible, ese derecho sostenible, es que el Estado debe de apoyar técnica y financieramente a las masas campesinas y con sus productos, ellos tienen que darle un desarrollo sostenible para el futuro, valga la expresión, y no que el Estado debe estar toda la vida detrás de ellos, dotándoles de tierra, sino que apoyarlos para que ellos se desarrollen en base al principio de sostenibilidad. Entonces, la mayor aspiración del derecho agrario es la de la consolidación de la paz entre los seres humanos y los pueblos. Actualmente, de conformidad con los acuerdos de paz y los derechos humanos. Porque, porque en el pasado no era en esa forma. Hoy es a través del diálogo, a través de las voluntades políticas que deben de resolverse los problemas de carácter agrario. Entonces debe de convertirse en un verdadero derecho para la paz. Llevar a las complejas relaciones de convivencia económica y social dentro de la actividad agraria. El agrario, como todas las ramas jurídicas, lleva en su seno la aspiración de satisfacer principios de igualdad, justicia y paz, porque las relaciones jurídicas deben de contribuir al desarrollo armónico del ser humano. Por eso, cuando nos preguntamos qué es política, y respondemos que es el arte y es la ciencia de gobernar, pero de conformidad con los principios de justicia social, de igualdad y de paz. No como actualmente se está gobernando, que se está gobernando en una forma muy arbitraria. Los diputados al Congreso de la República debiesen de ser abogados, 50-75%, y todos debiesen de ser profesionales. Y si es posible con solvencia económica, para no caer en el juego del ven para acá y de la corrupción. Entonces, precisamente por ello, se busca un derecho agrario actualizado de conformidad con los acuerdos de paz, de conformidad con los derechos humanos, una justicia de igualdad y de paz. Ahora bien, el derecho, como yo les mencionaba anteriormente, es esa facultad natural de obrar de acuerdo a nuestra voluntad.
salvo los límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la imposibilidad física o de la prohibición legal. Imposibilidad física o de la prohibición legal es cuando existe la normativa. Como dijo Benito Juárez, el derecho, dijo el derecho a la paz, dice. Benito Juárez dijo, la paz al derecho ajeno, la justicia al derecho ajeno es la paz, dice. Entonces, respetarse hasta dónde está el derecho de la otra persona o el ajeno. Entonces, el derecho es el conjunto entonces de leyes. Ya cuando entramos a un derecho propiamente específico, son esos principios, son los preceptos y reglas a que están sometidos los hombres en la sociedad civil para vivir conforme a justicia y paz, y a cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza. El derecho sustantivo, yo les mencionaba con anterioridad que estamos frente a las normas, por ejemplo, en el derecho penal, sustantivo cuando nos referimos a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad. Es decir, a la materia o a la sustancia propia del derecho. Y el derecho adjetivo es el procedimiento. Permite la aplicación de la materia a casos concretos. Constituye la esencia del derecho adjetivo, al que también se le conoce como derecho procesal, no específicamente que sea en penal, puede ser en materia agraria, en derecho civil. Ahora bien, ¿qué es lo agrario? Para que no nos perdamos de vista y qué es lo que vamos a estudiar. Es todo lo que pertenece al campo y extensivamente cuando hace relación específicamente y principalmente con la agricultura. El derecho agrario, jóvenes, son leyes agrarias y legislación agraria. Se dice del conjunto de las disposiciones dictadas por los poderes públicos para resolver el problema agrario. Conjunto de disposiciones dictadas por el órgano legislativo para resolver problemas de tipo agrario. ¿Y cómo se resuelven? A través de los juzgados agrarios y de los tribunales, creados por el Poder Legislativo. Pero como las instituciones están cooptadas y el CACIF y las 6, 7, 8 familias que conforman parte de un latifundismo en Guatemala, no permiten la creación de los juzgados agrarios ni de los tribunales, los cuales sí se encuentran en México, en Costa Rica, en el Perú y en otros países de Latinoamérica. Aquí se engavetan los proyectos y se roban los dineros para la creación de los juzgados. ¿Qué es entonces una definición de derecho agrario? Vean, estas definiciones varían, por ejemplo, en diversos países y en diversos momentos. Un derecho agrario en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, puede ser diferente a un derecho agrario que nos da César, por ejemplo, César Augusto Toledo Peñate. Y dice que es el conjunto de las normas jurídicas de naturaleza económico-social que regula la tenencia y la distribución, explotación de la tierra, los recursos para lograrlo y las relaciones entre las personas que intervienen en tales actividades. Entonces, el día del examen yo les puedo poner una definición y les pregunto, ¿esto es derecho adjetivo sustantivo o es derecho agrario? Aunque tal vez no les mencione lo agrario, pero les voy a poner que es el conjunto de normas que regulan una actividad, ya sea del campo.
en donde está conformada por instituciones. Y al hablar de los institutos, estamos hablando de la ley de transformación agraria, estamos hablando de las cooperativas agrícolas, de las empresas agrícolas, etcétera. Ahora bien, como estamos formándonos un panorama muy general con respecto al curso, esto es materia ya del examen final, que es el derecho ambiental, que lo vamos a ver a través de sus leyes y sus reglamentos. Pero como habla del derecho agrario y ambiental, es necesario que nosotros agarremos en conjunto, que agarremos el paquete. Entonces, el medio ambiente, yo estaba analizando algo muy importante cuando hablamos de medio y estamos hablando del ambiente, es como que estuviéramos hablando de lo mismo. Pero el legislador así lo propuso. Bueno, dice que el medio ambiente comprende los sistemas atmosféricos, que es el aire, el hídrico, el agua, lítico, rocas y minerales, edáfico, los suelos, lo biótico, animales y plantas, elementos audiovisuales y recursos naturales y culturales. Esto lo vamos a ver en el examen final, como uno de los últimos módulos. Esto está regulado en el artículo 13 de la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente del decreto 6886. Bueno, aquí tenemos dos preguntas de exámenes, en donde dentro de las corrientes del origen del derecho agrario, corrientes, en la antigüedad, yo les mencionaba anteriormente, en una de las primeras clases, que ese origen lo tenemos en el Código de Hammurabi y en la Ley de las 12 Tablas, en la antigüedad. Ahora en América, ¿en qué civilizaciones se dio? Mayas, Guatemala, México, aztecas en México, incaicas, pues lo tenemos en el Perú. Entonces, aquí tenemos el origen del aspecto agrario. En la antigüedad, las 12 tablas, como el Código de Hammurabi, y en América, mayas, incaicas y en los aztecas. Entonces, cuando hablamos del derecho agrario, es una rama autónoma de carácter social. ¿Por qué es una rama autónoma de carácter social? Son los mismos considerandos que tiene el Código Laboral. Si ustedes miran en el considerando del Código Laboral, dice que el derecho laboral dice que es democrático, que es representativo, que es objetivo, que es un derecho es un derecho eminentemente de carácter proteccionista. Todos estos considerandos del Código Laboral son los mismos que tiene el derecho agrario. Y por eso se le considera también que es una rama eminentemente autónoma. ¿Por qué? ¿Y qué elementos participan? Como elemento activo. Aquí tenemos las fuerzas productivas en elemento activo. ¿Y cuáles son las fuerzas productivas? El campo, los instrumentos, los campesinos y los trabajadores jóvenes. El elemento activo del derecho agrario son las fuerzas productivas y quienes lo conforman. Y el elemento negativo, tenemos las fuerzas extranjeras, tenemos los intereses latifundistas, tenemos los criollos y foráneos, que estos son los intereses negativos los que no permiten el desarrollo y la creación de los juzgados agrarios, ya que son un freno para el desarrollo de la agricultura, porque defienden sus intereses de carácter económico. ¿Qué nos dice el mexicano Lucio Mendieta y Núñez con respecto a las finalidades del derecho agrario? Fíjense ustedes, con respecto a las finalidades del derecho agrario, dice: 1.
Mejoramiento de la legislación agraria. ¿Qué nos da a entender? Que se deben de actualizar las normas referentes en materia agraria. Tenemos la ley de transformación agraria desde la época del 44, cuando se dio la caída de Jacob Arbenz y Guzmán por los, los Estados Unidos de América, con el apoyo de los cónsulos y de los embajadores en Guatemala, asimismo como de Carlos Castillo Armas, le dan el golpe de Estado a Jacob Arbenz y Guzmán, en donde prácticamente queda céfalo lo que es el decreto 900, o sea, la ley de transformación agraria. La ley de la reforma agraria, quiero decir. Esa reforma agraria, jóvenes, buscaba en parte lo que es no en parte completa, buscaba lo que es la industrialización de Guatemala. El decreto 900 buscaba la dotación de tierras que eran del Estado para los campesinos. Pero lo que fue la United Fruit Company, esta exportadora bananera que operaba en Izabal con la sucursal en Escuintla, señalan en Estados Unidos que Jacob Arbenz y Guzmán, después del periodo de Juan José Arévalo, dicen que Jacob Arbenz y Guzmán es comunista y que está permitiendo el entrenamiento y capacitación de países rusos en Guatemala. Si Jacob Arbenz y Guzmán no era comunista, señores, él era un socialista. Él en busca de la industrialización del país guatemalteco. En esa época, jóvenes, muchos de ustedes no lo saben, pero sus papás sí, el dólar valía 90 centavos. Nadie lo quería recibir en Guatemala y hoy estamos a 8. Entonces, son situaciones de ese mejoramiento de la legislación agraria que los grupos negativos no permiten la creación de los juzgados agrarios y de los tribunales agrarios porque no les conviene. Luego tenemos lo que es el conocimiento sistemático de su contenido desde el punto de vista histórico. Estamos viendo el punto de vista histórico, las tablas de las 12 tablas, el código de Hammurabi, el punto de vista jurídico. Estamos viendo el punto de vista jurídico con la ley de transformación agraria, que es lo que viene a suplir la reforma, el decreto 900 de la reforma agraria, y que esta ley de transformación agraria realmente no llena los requisitos de una ley. Luego tenemos los aspectos eminentemente económicos y sociológicos para que responda a las necesidades reales del país, esas leyes. Pero para ello se requieren cambios, con nueva gente que tenga voluntad política, con nueva gente nueva, con gente que realmente quiera sacarte del sarcasmo en el que se encuentra este país, que es una anarquía, es un desorden completamente. Entonces debe de haber voluntad política, mejoramiento de las leyes, conocimiento sistemático de los aspectos agrarios en Guatemala. Y esa voluntad política, principalmente del gobierno, para dar una solución positiva, amplia y sincera, honesta a las necesidades más urgentes de las masas rurales, liquidando la propiedad feudal y otras formas antisociales de la tenencia de la tierra y de las relaciones productivas. Esto de la propiedad feudal lo vamos a ver posteriormente cuando miremos lo que es el materialismo histórico dialéctico, cuando salgamos de la etapa primitiva, cuando entremos en la esclavitud, cuando pasemos a la etapa feudal, y acá vamos a analizar lo que es el siervo de la gleba, asimismo como el señor feudal, cuáles son sus bases fundamentales. En Guatemala todavía hay
hay residuos, cuestiones relacionadas con el sistema feudal en Mazatenango y en el interior de la República. Entonces, todos estos aspectos relacionados también con campesinos, trabajadores agrícolas, con mozos, con la finalidad de darles soluciones más justas y ecuánimes. ¿Qué reclama la sociedad moderna? Una reforma fundamental al problema social agrario. Esperemos que con el nuevo gobierno, si no se da una reforma agraria, por lo menos que se den cambios estructurales en cuanto a la dotación de tierras. ¿Para qué se le va a dar tierra a los campesinos que están pegadas a la tierra de los latifundistas y estos se las compran y los vuelven a dejar acéfalo, los vuelven a dejar en cero, los vuelven a dejar sin tierras? Y estos, con el dinero que han recibido de la venta de la tierra que les ha dado el Estado, se van a poner ebrios, se consiguen otras mujeres y ¿qué les queda posteriormente? Invadir nuevamente tierras y le viene el problema al Estado. Si se les va a dotar de tierras, está bien, de acuerdo, que el Estado compre buenas tierras, que les dé asistencia técnica, crediticia, que es para un desarrollo sostenible. Pero de lo contrario, vamos a continuar con la misma problemática. Hay más de 2,000 problemas agrarios en Guatemala. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Asuntos Agrarios, que es la que tiene que tener informada al presidente, que la quería disolver? ¿Qué ha hecho con tierra? ¿Qué ha hecho con pro tierra? Absolutamente nada. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno, señores? No ha tenido la capacidad y la voluntad política de resolver los problemas agrarios, por ejemplo, en Sololá, en Santa María, Iztahuatán y todos esos lugares acá, del occidente de la República del país, por los limítrofes que existen desde la época de la colonia. El Estado, el gobierno de la República de Guatemala, el presidente nombra a su ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación y le debe de decir, tenés 15 días para irme a resolver ese problema agrario que existe en el occidente de la República. Si no te destituyo. Señores, no lo puede hacer porque están cooptados. No le puede exigir porque el presidente es igual o peor que él. Entonces el otro no le hace caso. La situación actual en el país es una situación de lamentar. El Estado realmente ha tocado fondo. Esperemos que el nuevo gobierno haga cambios estructurales. Esperemos que salgamos de esta situación en la que se encuentra el país. Por eso es que estas clases de tipo social como cultura general y que ustedes tengan pleno conocimiento de la situación actual son realmente anteriores a la problemática que tenemos. Derecho agrario no se impartía en universidades privadas. Por lo mismo, porque ahí es donde están los latifundistas. Entonces a ellos no les convenía que los estudiantes conozcan de la problemática agraria nacional. Ustedes no saben que todos los catedráticos de Derecho Agrario en la Universidad de San Carlos fueron eliminados, fueron asesinados en la época del 74. ¿Por qué? Por la misma situación en la que se daba. Hoy, en el sistema de endoctrinamiento en donde se formó el Frente Republicano Rubén García, Fuerzas Armadas Rebeldes, las FARC, miren, situación difícil que se daba en Guatemala. Ahora, 36, 38 años de enfrentamiento armado por la misma situación. Ustedes realmente desconocen de la problemática nacional y de los problemas por los cuales ha atravesado el país, principalmente en materia agraria. Entonces, el derecho agrario, ¿por qué surge? Independientemente de que
quienes estudiaron lo agrario en la antigüedad y en qué sociedades se dio en Guatemala, este surge por problemas económicos. ¿Por qué? El estudio de los medios empleados por el hombre para estructurar los recursos de la naturaleza, los progresos culturales y su propio esfuerzo laboral para crear, sostener y proseguir fomentando su bienestar material. Ese es uno de los elementos fundamentales. El económico, dotar de tierras, capacitar a las masas campesinas para su bienestar material, su bienestar personal y el de sus familias, que se dé un desarrollo sostenible. Luego tenemos el aspecto social, lo concerniente a la sociedad en sus diversos significados. Aquí tenemos las sociedades, lo relativo a las empresas mercantiles, a las empresas asociativas, a la relación de los trabajadores. Aquí tenemos aspectos de herencia, patrimonios, la sociedad, seguros y etcétera. Todo lo concerniente a la sociedad. Y lo que hablábamos de lo político, jóvenes, el arte de gobernar o el arte de hacerlo. Se deben de dictar leyes y haciéndolas que se cumplan, promoviendo el bien público, el bien común, pues, y remediando las necesidades de los ciudadanos y habitantes del país. Es decir, que los políticos deben de crear normas, pero estableciendo el principio de la igualdad, del bien común, que estas leyes no se actúen con sesgo y que estas leyes sean eminentemente parciales, que protejan a los señores que realmente son los dueños de las tierras. Están completamente desprotegidos las personas que apenas tienen una su pequeña parcela. Y luego tenemos también dentro de los problemas económico, político, social, el legislativo. El legislativo es la ciencia de las leyes. Es el Congreso de la República, conjunto o cuerpo de leyes que integran el derecho positivo vigente de un Estado. El examinador les pregunta a ustedes, háblenme del derecho positivo. Bueno, aquí lo estamos viendo, es el conjunto de normas que ha creado el legislativo, el legislador, y que son leyes que están actualmente en pleno vigente. Entonces, aquí están aprendiendo ustedes a contestar un derecho privado. El derecho agrario debe fundarse en ser equitativo. Justicia para el sector agrario. Protección para los más débiles frente a los más fuertes. Por eso tenemos lo que es la nueva cultura de los derechos humanos y el derecho agrario como un derecho para la paz. Fíjense pues, este nuevo derecho agrario requiere de un estudio distinto al tradicional. Pero este nuevo derecho agrario se debe basar fundamentalmente en el cambio de estructuras de ese reordenamiento agrario por medio de sus institutos. Ya que no existe una reforma agraria integral, se debe de reordenar entonces los institutos, la ley de transformación agraria, la empresa campesina asociativa, las cooperativas agrícolas, las zonas agrarias, las zonas agrarias de producción, de desarrollo agrario, la propiedad, la posesión, orientación axiológica que deben de tener estas leyes. Cuando hablamos de lo axiológico, estamos hablando de la ética y de los valores y del espíritu de la creación de las mismas, fundada principalmente en los derechos humanos, económicos y sociales. ¿Cuál es el papel entonces de las universidades? Garantizar los derechos humanos. Les mencionaba anteriormente que estudiantes de medicina se concertan con el procurador de los derechos humanos, amigo del presidente, que el presidente manda al Congreso, el Congreso nombra al procurador y que el procurador se manifieste
y exprese cuál es su concepción ante la situación que se está dando. Miren ahorita Fuentes Knight, creador del partido Semilla, ya va al exilio, porque ya siente y sabe, dice que van a dictar orden de detención en contra de él. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos que debe de proteger? Que debe de proteger a los jueces, que hay más de 100 exiliados. ¿Por qué? Porque han dictado resoluciones basadas en un ordenamiento positivo. Pero lo que es la Fundación contra el Terrorismo y todos ellos están en contra. Están en contra que se lleve a los tribunales a todo el pacto de corruptos. Entonces, es una situación difícil por la que atraviesa Guatemala. Todos los jóvenes universitarios ya saben por quién votar. Toda la juventud y Guatemala entera, yo creo que pienso que un 85% puede ganarse en esta elección. Realmente, aunque yo sé que todas las baterías, el gobierno las está tirando al otro partido político. Entonces, continuemos. La enseñanza del derecho agrario, jóvenes. Miren pues, no solamente la enseñanza del derecho agrario, sino que la enseñanza de todas las materias. En cuanto a las universidades, es decir, que la improvisación de los profesores. Yo no comparto que jóvenes que se acaban de graduar impartan derecho penal, impartan derecho procesal. Ellos realmente muchos no conocen ni los tribunales. Yo estuve 15, 18, 20 años en la defensa pública penal, no sé si les mencionaba. Fui abogado defensor, fui supervisor, fui el coordinador departamental de Guatemala. Ya, de todas las situaciones que se daban y todo, mejor renuncié y me quedé solamente con la academia, que es suficiente. Entonces, es más, fui jefe del departamento jurídico del Instituto Nacional de Transformación Agraria. Entonces, conmigo no estamos improvisando, jóvenes. Aquí no estamos simulando la enseñanza. Es como que yo simula enseñarles a ustedes y ustedes simulan como que están aprendiendo. Entonces estaríamos engañando. No se trata de eso. Aquí se trata que vamos a tomar conciencia y vamos a aprender. Vamos a aprender con respecto a lo que es el derecho agrario. ¿Por qué? Porque como abogados pueden ser ustedes agraristas, pueden dedicarse a la investigación o dedicarse a la defensa de las masas campesinas, o pueden dedicarse al derecho ambiental, que es lo que nosotros estamos enseñando, y como consecuencia la falta de actualización de esos docentes trae consigo problemas con el estudiante. Porque yo no les voy a decir, jóvenes, yo voy a estudiar a la par de ustedes. No, yo vengo aquí a enseñarles lo que yo sé y lo que he estudiado. Y si me preguntan y no sé, lo investigo y le respondo al día siguiente. Entonces de eso se trata. Que el estudiante aprenda. Al estudiante hay que mandarlo a los tribunales a que vaya a haber debates. Si hablamos de debates, yo saqué como 1000. Al juez hay que decirle cómo tiene que resolver y decirle que el fiscal está equivocado. ¿Por qué? Por tales razones. Cuando desarrollemos la temática, vamos a ver unos casitos por ahí de derecho agrario y se van a dar cuenta ustedes de cómo es que se resuelve la situación. Ahora bien, con respecto al futuro abogado, este debe de comprender 3 grupos de conocimientos. Adquirir conocimientos técnicos basados en textos legales, en estudios básicos de lectura, interpretación, concordancia, sistematización. Debe de tener el abogado hábitos de aprendizaje, que el abogado maneje excelente memoria, manejo de información, que el abogado tenga expresión verbal,
que el abogado tenga dicción, que el abogado tenga elocuencia y tenga modulación de la voz, que el estudiante debe estar atento cuando el catedrático le está explicando. Pero si el abogado no está motivado o el docente no está motivado en la exposición, ¿qué motivación puede tener el alumno? Hoy me decía un estudiante que dónde encuentra este material. Este material es investigación actualizada que yo he estado desarrollando y preparando la temática para sus clases. Si tenemos abierta la universidad, vamos a ir a traer material que yo tengo ahí en la dirección de investigación. Si no, de lo contrario, me va a tocar quedarles a ustedes en dónde pueden ustedes encontrar material para estudiar. Pero yo no les quiero enviar este material. Es muy personal, es muy mío, está actualizado basado a lo que es el programa. Si yo les envío el laboratorio, les envío material, jóvenes, ustedes desaparecen. Ya no vuelven ustedes a una cátedra, porque tienen el material y tienen los laboratorios. Ya no van a estar motivados, ni mucho menos para venir a escuchar una clase. Entonces también ustedes tienen que colaborar conmigo, tienen que esforzarse y nuevamente recibir todo y recibir laboratorios e irse a examinar. También pongan un poco de su parte. Si yo me esfuerzo, ustedes también tienen que esforzarse. Así es que los dos estamos comprometidos. Debe haber una actitud humanitaria, ¿sí? Principios éticos de parte del docente, aspectos morales de defender a los demás y procurar justicia, principalmente cuando éste se gradúa y hace su juramento. Investigación jurídica. Es poco lo que se escribe con respecto a derecho agrario. Necesitamos conciencia social, económica, política y cultural que se presente con toda crudeza. Constituye entonces un reto para la didáctica de la disciplina, porque se requiere de un replanteamiento de las universidades en su enseñanza y en su difusión. Pero en tal sentido, el nuevo derecho agrario requiere de un estudio distinto al tradicional. Debe de comprender la solución a los problemas del agro a través del desarrollo y del reordenamiento agrario por medio de sus institutos fundamentales, pero con una orientación axiológica basada en valores y en principios, fundada en los derechos humanos, económicos y sociales. Las municipalidades, a través de su departamento jurídico, los abogados y los asesores, son los principales quienes deben de participar en lo que son esos limítrofes territoriales, en esas partes de tierras de que los campesinos se están peleando y se están matando. Debe de haber voluntad política y debe de haber conciliación y tener esa capacidad de poder conciliar y resolver el problema, ya que el gobierno no puede. Entonces debe de participar los institutos, sus alcaldías, sus alcaldes, las municipalidades. Vamos, aquí vamos, esto creo que vimos ciertos aspectos con mis alumnos del semestre pasado cuando hablábamos de derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo es que surge el materialismo histórico dialéctico con Marta Harnecker? Miren, ella se refiere a cada una de las etapas como el primitivismo. ¿Cuál es la base fundamental? La esclavitud, ¿cuál es su base fundamental? ¿En dónde radica? Aquí está el feudalismo que mencionábamos con anterioridad. Vamos a ver el sistema capitalista. Vamos a ver el socialismo. Vamos a ver esa porquería de socialismo del siglo XXI de Venezuela, del señor Chávez. Eso no sirve. Eso fue una gran demagogia con una asesoría de metidos ahí de cubanos, en donde hicieron trizas al pobre pueblo venezolano, siendo uno de los países más grandes y de exportaciones y de petróleo en el mundo. Eso es lo que hacen los países socialistas.
Eso no sirve. Lo vamos a ver el socialismo del siglo XXI de este señor Chávez. Me van a disculpar, señores, es que eso es lo peor que ha existido en América Latina. Lo vamos a ver cuando lleguemos ya a la etapa socialista. Bueno, pero continuemos. Lo estoy motivando para que no se pierdan las clases. El que quiera, el que no está obligado. Que venga el día del examen. Miren, pues, vamos a analizar lo que es el modo de producción de la comunidad primitiva. Acá yo no estoy actuando con ningún sesgo con respecto a que cómo nace la sociedad humana. Yo sé que entre muchos de ustedes hay muchos evangélicos, protestantes de varias religiones. Como consecuencia de ello, yo tengo mi propia concepción religiosa y tengo mi propia filosofía con respecto de la creación del ser humano. Los católicos evangélicos se pasan ahí en la iglesia rascándose la frente, entran a la iglesia como criminales y salen de la iglesia peor pensando a quién van a ir a matar. Eso no es la Eucaristía como dice el Papa. Si usted entra a la iglesia, a una misa, a la Eucaristía, es un criminal, un asesino, por lo menos con la misa y todo, debe salir cambiado. Pero como hay de todo, mire, yo me estoy saliendo de esto. Mire, pues, realmente todos creen que nosotros, la mayoría cree que venimos y que somos de la imagen de Dios. Nosotros acá estamos estudiando desde el punto de vista filosófico la problemática y el programa de derecho agrario. Porque si cualquiera le pregunta a un catedrático, por ejemplo, si es teología, le dice, nosotros somos hijos de Dios, somos la creación de Dios, que nos están creando una sociedad pacífica y conformista. ¿Por qué no decimos que nosotros venimos de la creación del mono, realmente del antropoides que se parece al hombre y que se ha desarrollado? Desde un punto de vista filosófico. Pero si lo miramos y lo analizamos desde un punto de vista religioso, es realmente muy diferente, porque somos la semejanza de la creación de Dios. Yo tengo fe. Yo creo en una fuerza superior definitivamente, porque no voy a andar en el aire. Entonces, tenemos que tener nuestra propia concepción. Fíjense pues, ¿cómo nace la sociedad? Hice esa observación porque van a decir el licenciado es ateo. El licenciado aquí nos está metiendo que no existe Dios y que venimos de los monos. No, nosotros formamos parte de una sociedad en donde cada quien piensa de la manera que quiere. Pero es que hay varias religiones, ¿sí? Y nosotros podemos irnos a cualquier religión, creer o no creer, judía, cristiana, politeísta, etcétera, etcétera. Pero aquí lo estamos viendo de un punto de vista social. Entonces, en diversas regiones de Europa, Asia, África, habitaba una raza de monos antropoides altamente desarrollada. Charles Darwin. De estos lejanos antepasados surgió el hombre. Esta raza de antropoides, la diferencia radical entre el hombre y los animales nace desde el momento en que el hombre crea sus instrumentos. Aquí es donde se da la diferencia radical. Cuando el hombre crea sus instrumentos, se diferencia entonces de los animales. Esos antepasados, casi es hora de iniciar, dejar de compartir. Joven, a usted le salió ahí
Un anuncio. No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. No, Lic, para nada. Permítame un segundo. Es que a mí me dice, casi es hora de reiniciar, dice. Deja el dispositivo encendido y conectado. Lo reiniciaremos e instalaremos esta actualización importante a las 18:36. También puedes iniciar ahora para mantener el dispositivo actualizado, dice. Esperar una hora, actualizar y reiniciar. ¿Dónde tengo que darle? Actualizar más tarde, licenciado, o en la Actualizar hora. más tarde. Aquí dice esperar una hora o actualizar y reiniciar. ¿Dónde le doy? En una Esperar hora. una hora. Una hora. Esperar una hora. Así es. Sí, Dile que en una hora le va a volver a decir que va a actualizar. Bueno, mire pues, si esta cuestión se pierde, aquí nos vamos a quedar. Vamos a suerte pues. Ahí está. Entonces, la diferencia radical. Hay algo importante que aquí se me olvidó mencionarles con los antropófagos. Estos se comían entre ellos. Bueno, la diferencia radical entre el hombre y los animales nace desde el momento en que el hombre crea sus instrumentos. De aquí arranca la fabricación de herramientas y comienza el trabajo. Sigamos. Los antepasados vivían en hordas, en manadas. Cuando hablamos de hordas, es decir que andaban buscando lugares en donde hubiese agua, a lo que le llaman los mentados los cosmopolitan, que se van de un lugar a otro en manadas. Entonces, la aparición del hombre significó al mismo tiempo la aparición de la sociedad humana. El trabajo en común de los hombres condujo la aparición del desarrollo del lenguaje articulado. Aquí hay algo muy importante que le vamos a dar, lo vamos a mencionar porque posteriormente vamos a hablar sobre las bases fundamentales del sistema primitivo. Por ejemplo, el trabajo en común. Las condiciones de vida material en la sociedad primitiva. ¿Cuáles eran las condiciones? Se dio el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo. Las primeras herramientas del hombre fue la piedra, toscamente tallada, y el palo. Todo lo cazado lo consumían en común. Fueron antropófagos. Con respecto al examen, ustedes no se preocupen, porque esto es parte de la cultura general. Lo que yo sí les podía preguntar es, ¿cuál es la base fundamental de la ley económica del sistema primitivo? Entonces, esa pregunta sí tiene sentido y está más o menos encauzada la temática. Sencillamente, si era etapa primitiva, todo era en común, era un sistema comunitario, como un sistema comunista actualmente. Pero eso lo vamos a ver también cuando miremos esos sistemas. Lo único que ya lo estamos sabiendo desde un punto de vista del materialismo histórico dialéctico, o sea, la forma como se desarrolló. Luego viene el descubrimiento del fuego. El hombre primitivo observó que el fuego se originó por flotación. El fuego fue utilizado para la preparación de instrumentos de producción. Protegió al hombre del frío. Ayudaba a protegerse de las fieras. Cocinaba alimentos. Entonces, la edad de piedra sucedió a la edad de bronce. Y a esta, la edad de hierro. Jóvenes, vamos a ir dándole despacio. Ya la otra semana damos otro poco más. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden. Si no, aquí nos vamos a quedar y nos miramos el próximo día de clase, que sería la clase número 3, que sería el próximo lunes. ¿Hay alguna pregunta? Si no, aquí nos quedamos. Pasen feliz noche. Gracias, Lic, muy amable. Licenciado, feliz.